Mi nombre es Elena García y durante 18 años volqué mi corazón en Tech Solutions, una empresa de software de tamaño mediano en Madrid, donde construí mi vida desde cero. No era del tipo ostentoso, no era de las que perseguían ascensos o oficinas privilegiadas. Era una mano firme en el departamento de planificación de productos la que conocía cada peculiaridad de nuestra arquitectura de software, propietaria la que se quedaba hasta tarde para depurar código y la que entrenaba a los nuevos empleados para que se sintieran parte del equipo. Tech Solutions era mi segundo hogar. Sus servidores zumbando y su sala de descanso desordenada me resultaban tan familiares como mi propia cocina. Crié a mi hija Sofía con la estabilidad de ese trabajo, ahorrando para su fondo universitario y nuestra modesta casa adosada. A los 42 años pensé que me había ganado mi lugar. Comenzó en una pequeña oficina en 2007, cuando Tech Solutions era solo una startup con grandes sueños y egos aún mayores. Tenía 24 años recién salida de la universidad con un título en informática. Sobreviviendo a base de café y ambición, la empresa creció. Y yo también. Pasé de desarrolladora junior a líder de equipo, no porque lo exigiera, sino porque me presentaba día tras día resolviendo problemas que otros no veían. Mis colegas, gente como Carmen, que compartía mi humor seco, y Javier, que siempre traía churros, los viernes se convirtieron en mi familia laboral. Superamos las noches largas, los periodos de entrega intensos y los ocasionales directores generales con malas ideas. Cuando mi esposo Carlos falleció hace 5 años, la estructura de Tech Solutions me mantuvo anclada. Sofía tenía 13 años entonces, y la rutina del trabajo, la codificación, la tutoría, la planificación, me dio un propósito cuando el dolor amenazaba con tragarme por completo. Pero el mes pasado todo cambió. Nuestra antigua directora general Marta se jubiló y la junta directiva contrató a Ricardo Vargas, un forastero pulcro con reputación de optimizar. Entró en nuestra oficina el lunes todo trajes elegantes y sonrisas afiladas prometiendo una nueva era de eficiencia. Sus palabras sonaban a progreso, pero sus ojos nos escaneaban como si fuéramos números en una hoja de cálculo. Los susurros comenzaron de inmediato. Despidos, recortes presupuestarios, reestructuración. Al principio no me preocupé. 18 años de lealtad, reseñas de desempeño excelentes y un equipo que dependía de mí. Pensé que estaba a salvo. Estaba equivocada. Ese viernes, Ricardo me llamó a su oficina privada todo cristal y acero sin rastro del acogedor desorden de Marta. No levantó la vista de su portátil mientras hablaba. Elena está siendo despedida. Es una medida de reducción de costos, nada personal. Su voz era plana como si estuviera leyendo el pronóstico del tiempo. Me quedé allí, agarrando mi bloc de notas, esperando una explicación. Una disculpa, algo. Pero él solo deslizó un paquete de indemnización por encima del escritorio y dijo: Recursos Humanos se encargará de los detalles. Buena suerte. 18 años y me despidieron en menos de un minuto. Salí con las piernas pesadas pasando por cubículos donde los colegas evitaban mi mirada. No lloré, no grité. Simplemente me fui. La traición se asentó en mis huesos. Mientras conducía a casa el fondo universitario de Sofía, pasó por mi mente. También la hipoteca, las facturas, la vida que había construido. Había sido leal, invisible, indispensable. Y ahora no era nada. O eso pensaba Ricardo. La primera semana después del despido fue una neblina de incredulidad. Me senté en mi sala de estar mirando el paquete de indemnización. 6 meses de sueldo, una fría consolación, por 18 años. Sofía, ahora de 18 años, y de regreso de su primer año en la Universidad Complutense de Madrid, notó mi silencio. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó su voz suave durante el desayuno. Forcé una sonrisa murmurando: «Solo estoy resolviendo cosas». Pero por dentro me estaba desmoronando. Tech Solutions no era solo un trabajo. Era mi identidad, mi prueba de que podía salir adelante por nosotras después de la muerte de Carlos. Ahora Ricardo Vargas lo había arrebatado todo y la traición dolía más de lo que esperaba.
El problema no era solo el dinero, aunque las cuentas eran sombrías. La hipoteca, la matrícula de Sofía, nuestro seguro médico. 6 meses no cubrirían todo. Escudriñé las ofertas de empleo. Pero las empresas tecnológicas querían programadores más jóvenes, recién graduados, que trabajaran por menos. Mi experiencia, una vez una insignia de orgullo, ahora se sentía como una responsabilidad. Llamé a Carmen, mi antigua colega, esperando pistas. «Es brutal ahí fuera, Elena», dijo su voz tensa. «Ricardo está desmantelando el departamento. Javier también». La noticia me golpeó como un puñetazo. Javier, con sus churros de los viernes y 20 años en Tech Solutions, se había ido. No era solo yo. Ricardo estaba desmantelando todo lo que habíamos construido. Lo que estaba en juego era personal. Sofía estaba prosperando en la universidad. Sus ojos brillaban con sueños de convertirse en ingeniera. Le prometí estabilidad. Un futuro sin la precaria incertidumbre de mi propia juventud. Pero ahora la duda se cernía. ¿Podría cumplir esa promesa? Peor aún, el despido se sentía como una traición a la confianza. No solo en Tech Solutions, sino en mí misma. Jugué limpio, me mantuve leal, sacrifiqué fines de semana. ¿Y para qué? Una fría despedida de un hombre que ni siquiera sabía mi nombre hasta que me despidió. Consideré enfrentarme a Ricardo, regresar furiosa para exigir respuestas. Pero, ¿qué resolvería eso? Él había tomado su decisión, y yo no estaba en su ecuación. La complejidad me carcomía. Luchar por mi orgullo, o centrarme en la supervivencia. Noche tras noche, navegando por LinkedIn, vi la carita smug de Ricardo pregonando victorias de eficiencia en una conferencia. La rabia estalló y luego se desvaneció en algo más agudo. Resolución. Aún no había terminado. Tech Solutions podría haberme descartado, pero yo había construido algo allí y tal vez, solo tal vez, podría construir de nuevo. La pregunta era cómo. El mes siguiente puso a prueba cada gramo de mi resiliencia. Las mañanas comenzaban con solicitudes de empleo. Decenas enviadas al vacío, la mayoría sin respuesta. Los reclutadores de tecnología me ignoraban, o peor. Enviaban rechazos educados citando sobrecalificación. La palabra me picaba. Un giro cruel a mis 18 años de experiencia. Empecé a despertarme a las 3:00 am, mi mente acelerada con preguntas de ¿qué pasaría si? ¿Qué pasaría si no podía pagar la matrícula de Sofía? ¿Qué pasaría si perdíamos la casa? El silencio de nuestra casa adosada, antes reconfortante, ahora se sentía como una jaula. Sofía intentaba ayudar tomando un trabajo a tiempo parcial en una cafetería del campus. «No es gran cosa, mamá», dijo arrojando su mochila sobre el sofá. «Puedo cubrir algunas cosas». Su optimismo era un cuchillo en mi corazón. Ella no debería tener que cargar con esta carga. No después de todo lo que había trabajado. Quería gritar, marchar a la oficina de Ricardo y exigir mi vida de vuelta. En cambio, seguí solicitando, seguí sonriendo por Sofía. Seguí fingiendo que no me estaba rompiendo. Entonces llegó un rayo de esperanza, o eso creí. Carmen me envió un mensaje sobre una reunión local de tecnología, un evento de networking para la escena del software de Madrid. «Tienes que venir, Elena». A regañadientes fui usando mi antigua chaqueta de trabajo, sintiéndome como una impostora entre fundadores de startups y jóvenes programadores con sudaderas. Allí conocí a Laura, una antigua pasante de Tech Solutions a la que había guiado años atrás. Ahora era jefa de proyecto en una pequeña empresa, Innovatec. «Elena, eres una leyenda», dijo, sus ojos muy abiertos. «Necesitamos a alguien como tú». Prometió pasar mi currículum a su jefe. Y por primera vez en semanas sentí una chispa de posibilidad. Pero la chispa parpadeó. El gerente de contratación de Innovatec llamó para una entrevista, pero el puesto era junior, con un salario a la mitad de lo que había ganado en Tech Solutions. Aún así, me preparé practicando respuestas, actualizando mi portafolio. La entrevista fue un torbellino de jerga ágil, sinergia, disrupción, y el gerente, un treintañero llamado David, apenas miró mi currículum. «Buscamos perspectivas frescas», dijo reclinándose. «Tu experiencia es extensa, pero necesitamos adaptabilidad».
Me fui humillada, mis habilidades reducidas a una responsabilidad. De vuelta a casa encontré un correo electrónico de Tech Solutions en mi bandeja de entrada. No era una disculpa ni una retractación. Era un recordatorio de la cláusula de no competencia que me impedía trabajar para competidores durante un año. Ricardo, la falta no era solo de recortes, era de control. La rabia se desbordó y llamé a Javier. «Nos están jodiendo, Elena», dijo su voz cruda. Me enteré de que Ricardo nos está reemplazando con programadores externos, más baratos sin beneficios. La traición se profundizó. Nuestra lealtad cambiada por márgenes de beneficio. Empecé a indagar, noches en mi portátil. Escudriñé foros de tecnología y de expertos juntando el plan de Ricardo. Tech Solutions estaba subcontratando departamentos enteros a una empresa en Bangalore, reduciendo costos mientras Ricardo pregonaba la innovación a los inversores. La injusticia ardía, pero también una idea. Laura había mencionado el proyecto de código abierto de Innovatec, una plataforma logística que luchaba con errores. Había arreglado sistemas similares en Tech Solutions. ¿Podría trabajar como freelance, consultar, empezar algo por mi cuenta? La idea era aterradora. El emprendimiento no era mi mundo. Pero mientras veía a Sofía estudiar su determinación, reflejaba la mía, me di cuenta de que no podía simplemente esperar a que alguien me salvara. La tensión era insoportable, pero también era un catalizador. No estaba lista para rendirme, ni por mí, ni por Sofía, ni por la vida que había construido. 3 meses después del despido, me encontraba en una encrucijada. La cláusula de no competencia se cernía, pero había encontrado un resquicio. Solo se aplicaba a competidores directos, no a consultoría independiente. El aliento de Laura resonaba en mi mente y había pasado semanas redactando una propuesta para el proyecto de código abierto de Innovatec. Mi plan era audaz. Me ofrecía arreglar su plataforma como consultora freelance, aprovechando mi experiencia en Tech Solutions. Si tenía éxito, podría ser un salvavidas, tal vez incluso una nueva carrera. Si fracasaba, arriesgaba a quemar puentes en una industria que ya se mostraba escéptica ante mi sobrecalificación. Las apuestas eran vertiginosas. Organicé una reunión con la jefa de Laura, Elena, la CEO de Innovatec. La noche anterior apenas dormí ensayando mi propuesta hasta el amanecer. Sofía me pilló paseando. «Mamá, puedes hacerlo», dijo pasándome un café. «Me enseñaste a seguir adelante. Ahora es tu turno». Su rostro me tranquilizó. Pero mientras entraba en la oficina de Innovatec, un almacén reconvertido con ladrillo visto y puffs, mi estómago se revolvió. Elena era aguda práctica, su escritorio abarrotado de impresiones frías. Laura me presentó y me lancé a mi propuesta detallando cómo depuraba sistemas de Tech Solutions, optimizaba flujos de trabajo y guiaba equipos. Elena escuchó su expresión ilegible. Entonces vino la pregunta que temía. «¿Por qué freelance?», preguntó. Después de 18 años, ¿por qué no buscar otro trabajo corporativo? Mi garganta se apretó. La verdad se derramó. La traición de Ricardo, los despidos, el no competencia, diseñado para enterrarme. «No he terminado», dije con la voz firme. «Sé los cuellos de botella de tu plataforma. Puedo arreglarlos más rápido y mejor que nadie». Elena se inclinó intrigada, pero dijo: «Es un riesgo. Somos pequeños. Presupuestos ajustados». Ofrecí una prueba. 1 mes. Resultados garantizados o sin pago. Fue una apuesta. Pero no tenía nada más que perder. La prueba comenzó y fue agotadora. La plataforma de Innovatec era un desastre. Código plagado de ineficiencias. Documentación inexistente. Trabajé 16 horas al día, alimentada por café y determinación. Laura ayudó robándome acceso a sus servidores, pero la verdadera batalla era interna. Cada error que arreglaba se sentía como un golpe a Ricardo. Cada avance reafirmaba que nada personal. Sin embargo, la duda me carcomía. ¿Y si no podía cumplir? ¿Y si era demasiado vieja, demasiado lenta, demasiado rota por la traición? A mitad de camino ocurrió un desastre. Un módulo crítico falló durante las pruebas, borrando una semana de progreso.
Elena llamó su tono cortante. Elena, no podemos permitirnos retrasos. Me disculpé, mi corazón hundiéndose. Pero no renuncié. Trabajé toda la noche rastreando el problema hasta una integración heredada que había visto en Tech Solutions. Al amanecer, la había solucionado y la plataforma funcionaba mejor que nunca. Laura envió un mensaje: «Eres una maga, Elena». Pero el veredicto de Elena aún estaba pendiente. El último día de la prueba, presenté mi trabajo al equipo de Innovatec. Las métricas de rendimiento de la plataforma habían aumentado un 40%, y los comentarios de los usuarios eran excelentes. Elena asintió, una rara sonrisa rompiendo. «Está contratada», dijo. «Consultora, contrato de 6 meses. Hablaremos de acciones más adelante». La euforia me golpeó, pero también la claridad. Esto no era solo por un trabajo. Era para demostrar que era más que una hoja de cálculo de Ricardo. Al irme miré mi teléfono. Una alerta de noticias apareció. Las acciones de Tech Solutions habían caído. Rumores de fracaso en la subcontratación extendiéndose. La eficiencia de Ricardo se desmoronaba. Sonreí no por venganza, sino porque había encontrado mi propio camino. El contrato con Innovatec marcó el punto de inflexión, pero no fue el final. Durante los siguientes 6 meses reconstruí mi vida pieza por pieza. El trabajo de consultoría se convirtió en un ingreso constante suficiente para cubrir la matrícula de Sofía y mantener la casa adosada. Trabajo desde casa. Mi mesa de comedor ahora es un centro de mando de portátiles y notas adhesivas. Sofía bromeaba conmigo llamándolo el imperio tecnológico de mamá, pero su orgullo era inconfundible. Había comenzado su 2.º año, y finalmente podía mirarla sin la culpa de las promesas rotas. El proyecto de Innovatec prosperó con mis arreglos, y la noticia se corrió. 2 startups más me contrataron para contratos a corto plazo, valorando la experiencia que una vez pensé que era obsoleta. No solo estaba sobreviviendo, estaba construyendo algo nuevo. No una escalera corporativa, sino una red de confianza de personas como Laura, que vieron mi valor. La cláusula de no competencia expiró y comencé una pequeña firma de consultoría, García Soluciones, especializada en depurar sistemas complejos. Fue aterrador firmar los papeles de la LLC, pero también emocionante. Ya no era invisible. Las cicatrices emocionales de Tech Solutions persistieron, aunque confiaba en la empresa, creía que la lealtad importaba. La traición de Ricardo me enseñó lo contrario, pero también me enseñó resiliencia. Me comuniqué con Javier, que había aceptado un puesto de profesor en un colegio comunitario. Tomando café, admitió que era más feliz. «Ricardo nos hizo un favor», dijo sonriendo. «Nos obligó a empezar de nuevo». Me reí dándome cuenta de que tenía razón. El colapso de Tech Solutions. Sus acciones cayeron un 20% después de un lanzamiento fallido de software. Se sintió como justicia poética, pero no necesitaba venganza. Ya había ganado. Sofía notó un cambio. Una noche, mientras cocinábamos la cena, dijo: «Eres diferente, mamá. Más fuerte». Me detuve picando cebolla y me di cuenta de que tenía razón. El despido me había despojado de mis ilusiones, pero reveló mi núcleo. Era una solucionadora de problemas, una superviviente. Había pasado 18 años construyendo Tech Solutions, pero ahora me estaba construyendo a mí misma. Esa fue una lección. Nadie define tu valor más que tú. Escribí una publicación de blog sobre mi viaje. La compartí en LinkedIn sin esperar mucho. Se volvió viral, acumulando miles de visitas. Los mensajes me llegaban de otras personas que habían sido despedidas, sus historias reflejando las mías. Empecé a guiar algunas ayudándolas a navegar por las brutales realidades del mundo tecnológico. No se trataba solo de codificar. Se trataba de recordarles que no eran desechables. Una de mis guiadas, una ingeniera de 50 años, consiguió un trabajo después de semanas de mi coaching. Su nota de agradecimiento decía: «Me devolviste la confianza». La enmarqué. Un año después recibí un correo electrónico de Ricardo. Tech Solutions estaba contratando consultores y quería que volviera. «Tu experiencia sería valiosa», escribió. Ni una mención de disculpa. Lo borré.
Ya no necesitaba su validación. García Soluciones era pequeña, pero crecía y tenía clientes que me valoraban, una hija que creía en mí y un futuro que yo misma estaba forjando. La moraleja no era la venganza ni la amargura. Era que la traición puede romperte, pero también puede construirte si eliges levantarte. Elegí levantarme y nunca volvería a ser invisible.